de ti, porque toda buena dádiva y don perfecto desciende solo de ti. Tú eres fiel, eres fiel, eres fiel, Jesús. Padre de las luces, en ti no hay mudanza ni sombra de variación, porque toda buena dádiva y don perfecto descienden solo de ti, porque toda buena dádiva y don perfecto descienden solo de ti. Tú eres fiel, tú eres fiel, eres fiel, Jesús. Porque toda buena dádiva y don perfecto descienden solo de ti, porque toda buena dádiva y don perfecto descienden solo de ti. Familia y amigos, vamos a continuar con el estudio de este maravilloso Evangelio de Marcos. Estamos en la última fase, como lo hemos estado comentando, y vamos a iniciar el capítulo 12, así es que por favor acompáñame a Marcos capítulo 12. Amén. Pero antes de darle lectura vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor nuevamente que Él nos acompañe en la lectura, como decía, de este maravilloso Evangelio, de este maravilloso pasaje que seguramente también será parte del mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y para quienes posteriormente se den a la tarea de ver este mensaje que va a estar en nuestras redes, para quienes también desean repasarlo. Amén. Mi Dios, gracias por estar entre nosotros y otra vez convocarnos alrededor de tu preciosa palabra. Revela a cada uno, Señor bendito, el propósito por el cual tú, Señor, en tu gracia nos has llamado, mi Dios, para conocer tu palabra, Señor, que seguramente será labrar en nuestro corazón el corazón de nuestro Señor Jesucristo, un corazón que ama, un corazón misericordioso, humilde delante de ti, un corazón que te honra y que guarda tus mandamientos, Señor. Permite, Señor, pues, que tengamos la disposición que nuestra naturaleza por lo regular no tenemos, pero sí, Señor, pedimos que sea tu Espíritu fortaleciendo nuestro hombre interior con poder y que podamos estar atentos, Señor, al mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que este mensaje siga transformando vidas, Señor, que siga, Señor bendito, produciendo cambios en la vida de nuestro país, Señor. Que en medio de tanta polarización, en medio de tantos pensamientos humanistas, Señor, que incluso se están filtrando entre nosotros como iglesia, Señor bendito, tu palabra, Señor, confronte, tu palabra, Señor, transforme poderosamente y milagrosamente, Señor. Y siga, Señor bendito, renovando nuestros pensamientos delante de ti, para que podamos comprobar cuál sea tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y la tierra fértil, decimos todos, amén. Muy bien. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esta es la pregunta que los religiosos hicieron a Jesús. Ellos eran los responsables de la ortodoxia dentro y fuera del templo, por lo cual tenían la responsabilidad como encargados de cuestionar a Jesús, aunque no lo hicieron con la finalidad de mantener el orden en el templo, sino
porque seguramente buscaban ocasión para poder desprestigiarlo en público y de esta manera tener una razón para matarle. Pero resulta interesante ver los tiempos en que está conjugada esta pregunta. Ellos hacen la pregunta en el orden correcto, es decir, primero ellos acreditan que Jesús tiene autoridad. Preguntando, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y lo segundo es, ¿quién te dio esa autoridad? La pregunta es correcta. Primero, Jesús tiene autoridad. Y segundo, actúa en conformidad con la autoridad del Padre. Los 4 evangelios lo afirman. Primero porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, tiene autoridad sobre la vida y la muerte, sobre el reino de las tinieblas, incluso sobre Satanás. Tiene autoridad sobre los elementos de la naturaleza, sobre toda enfermedad. También tiene autoridad y poder para perdonar pecados, etc. Pero aunque su autoridad es infinita, siempre Jesús actúa en completa armonía con la voluntad y la autoridad del Padre. Podemos ver esto en Juan capítulo 5, verso 19. Acompáñame por favor en Juan 5, 19. Cuando dice el Evangelio, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora nos saltamos al verso 30, ahí mismo en Juan 5. Verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero la autoridad de Cristo no fue solo patente por su deidad, sino por su obediencia a hacer la voluntad del Padre mediante su naturaleza humana. Y fue en esa condición que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que venció con autoridad las tentaciones en el desierto, sí, y toda maquinación del enemigo, pero en su naturaleza humana. Por eso el Padre ha dado a Cristo la autoridad de ser el juez. Dice Jesús en Juan capítulo 5, verso 22. Y vamos a leer también el verso 27. Juan 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio, dice el verso 27, nos saltamos al verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que podemos entonces entender con claridad lo que la Biblia nos dice al respecto. Como hombre venció al pecado y sufrió la cruz, así que como hombre juzgará al mundo con autoridad. Vayamos todos a Apocalipsis capítulo 5, versos del 1 al 5, por favor. Apocalipsis 5, versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Para quienes aún todavía no viajan muy rápido en la palabra, tenemos en pantalla los textos, como ya lo hemos dicho, pero es importante que cada uno de cualquier manera procure tener su Biblia. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi, dice el verso 2, a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá,
La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo, mis queridos hermanos, ha vencido. Y por eso tiene toda la autoridad para abrir el libro y desatar los sellos. Pero en esa condición de cordero. Aunque aquí claramente lo describe como el león de la tribu de Judá. En el contexto anterior de este pasaje, o más bien en el contexto posterior, se lee en esa escena al cordero que está en medio del trono, con los 7 espíritus de Dios. Y ese cordero es Cristo. Recordemos que en su primera venida, Él vino en esa condición de cordero. Pero juzgará, interesante, al mundo en su condición de león de la tribu de Judá. En el contexto de su naturaleza humana, Jesús venció al mundo habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No solo fue tentado en el desierto, sino durante su vida. Pero nunca pudo ser vencido por el pecado. Más bien, dice Jesús, yo he vencido al mundo. En su naturaleza humana, Jesús venció al mundo. Yo he vencido al mundo, dice Cristo en Juan 16:33. Ahora, la autoridad de Cristo, reconocida aún hasta por los demonios, le es dada también a quien se identifica cada día con la autoridad de Cristo. Recordemos que cuando los discípulos fueron enviados a predicar el reino, el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y no es que hayan estado echando o salían de sus manos relámpagos tipo Yoda cuando se enfrentó a Darth Sidious. No, solamente es vivir en esa identidad con Cristo todos los días, sometidos a su autoridad como Él mismo está sometido a la autoridad y voluntad del Padre. No tenemos que hacer nada, solamente representar a esa autoridad de Cristo en este mundo. Recordemos, el libro de los Hechos narra la ocasión de que los hijos de un tal Esceva intentaron, como su padre lo hacía, invocar el nombre de Jesús sobre quienes tenían espíritus inmundos, diciendo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Y dice, y sé quién es Pablo. Porque Pablo estaba sometido a la autoridad de Cristo. Por eso lo conocía el enemigo, al igual que a todo aquel que está sujeto a la autoridad de Cristo. Porque el estar sujeto a la autoridad de Cristo, más que estar ejerciéndola, es representarla y vivirla todos los días, mis queridos hermanos. Sometidos, como decía, con humildad, como Jesús a su Padre. Aunque Jesús mismo tiene la autoridad infinita, Él está sujeto a la voluntad y la autoridad del Padre. Sé quién es Pablo. Entonces nos conviene estar sujetos a la autoridad, ¿verdad? Dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago 4, verso 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Es que la mejor manera de poder tener en nosotros esa autoridad es sujetándonos a Dios. Pero a esos pobres hijos de Esceva les fue muy mal, porque el hombre en quien estaba el espíritu inmundo los atacó a todos y pudo más que todos, dejándolos muy heridos y desnudos. Finalmente Jesús, en esta ocasión, respecto a esa pregunta que los fariseos y los ancianos de Israel le hicieron,
no contestó nada, porque tenían su corazón endurecido, por lo cual fue imposible que ellos pudieran reconocer su autoridad y entenderla. Pero enseguida les contó una parábola que, a diferencia de otras ocasiones cuando Jesús contaba parábolas con el propósito de no revelar los misterios del reino, esta vez esta parábola sí la pudieron entender. Esta vez sí pudieron entender esta parábola. Así es que al estudio del día de hoy vamos a titularle En busca de nuevos labradores. En busca de nuevos labradores. Uno de los pasajes clave que profetizan muy claramente los acontecimientos en la última semana de la vida de Jesús es el Salmo 118. Y te voy a pedir que por favor me acompañes rápidamente al Salmo 118 y vamos a leer primeramente los versos 19 al 20. Salmo 18, 19 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré al Señor. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Qué representará esta figura respecto a la puerta del Señor, la puerta de Jehová? Bueno, te voy a pedir que por favor mantengas tu dedito o alguna forma para apartar esa página del Salmo 118 y me acompañes a Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo 9, por favor. Juan 10, verso 9. Juan 10, 9. Dice así: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo leo nuevamente. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hemos reflexionado sobre la promesa de Dios respecto a que Él proveería de una casa de oración donde fueran aceptos nuestras ofrendas y ser llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Dónde lo leímos anteriormente? Ahí en casita, si alguien lo sabe. ¿Dónde leímos este pasaje? Que fue justamente lo que citó Jesús cuando entró al templo. Sí, es Isaías capítulo 56, verso 7. Pero al no haber templo, porque recordemos que fue destruido, Dios se ha provisto de un nuevo templo, el cual es Cristo. Sí. De esa misma manera, el Salmo 118 nos dice: entraré a través de la justicia y alabaré a Jehová ahí, donde mis ofrendas, donde mi adoración, donde mi intercesión es acepta, a través de la justicia, solamente a través de la justicia de Cristo. Regresando al Salmo 118, vamos a leer los versos del 21 al 26. Salmo 118, 21 al 26. Dice: Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación, por piedra que desecharon los edificadores. La piedra, que ha desechado los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos.
Este salmo es uno de los pasajes proféticos que hacen mucha referencia a la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Podemos ver algunas escenas que acontecieron en este tiempo de forma extraordinaria, lo cual fue y habla del cumplimiento de la palabra del Señor respecto a la primera venida de Cristo, y nos recuerda de la misma manera que las profecías de su segunda venida se cumplirán también al pie de la letra. Por ejemplo, la escena de la entrada a Jerusalén está descrita en los versos 24 al 26. Y esto es lo que cantaban a Jesús cuando Él entró a Jerusalén, reconociéndolo como el Rey de Israel, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, que como podemos ver, significa sálvanos. Es una forma de imploración. Sálvanos, te rogamos. Ahora vamos a ver en el siguiente pasaje otro paralelo del Salmo 118. Y ahora sí te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Marcos en el capítulo 12. Vamos a leer los versos del 1 al 12 rápidamente, por favor. Marcos 12, del 1 al 12. Amén, dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Este fue el primero. El segundo, dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, un tercero, y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió. Lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. La parábola describe la conducta de Israel apóstata junto con su sistema religioso, el cual ya había sido descrito o ilustrado a través de la higuera, que simboliza ese ostentoso y complicadísimo sistema de obras, frondoso, con solamente hojas, pero sin al menos un fruto tempranero, porque no era tiempo de higos, ¿verdad? Es decir, no encontró el Señor ni siquiera un fruto inmaduro en él. Jesús describe la actitud rebelde que siempre ha tenido Israel para con Dios, porque siempre Dios envió amorosa y misericordiosamente a sus profetas para exhortarles y advertirles. Recordemos que el Señor nunca amenaza, advierte oportunamente, pero estos fueron perseguidos, golpeados, incluso muertos por entregar el mensaje de advertencia del Señor. Lee conmigo Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas 36, vamos a leer los versos 15 al 16. Dice:
Segundo de Crónicas 36, 15 al 16, déjame decirles rápidamente que esto que vamos a leer sucede en el tiempo del rey Usías, el último rey de Judá. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y que dice, no hubo más remedio. Les decía, esta palabra sucedió en el tiempo del rey Usías, cuando éste se rebeló contra Nabucodonosor. El rey de Egipto lo había abandonado. En su intento, Nabucodonosor cercó a Judá por al menos 2-3 años. Ya no hubo forma de poder salir bien librados. Usías, en su intento de huir, lo apresaron, lo llevaron a Babilonia, donde lo torturaron fuertemente, murió. Y es ahí donde comienza el tiempo más fuerte de la ira del Señor contra Judá, porque fue la consecuencia de no haber recibido el mensaje oportuno de exhortación de los siervos de Dios enviados por él. Hablando de las parábolas, mis queridos hermanos, no tienen por lo regular el propósito de simplificar el entendimiento, no, sino más bien para oscurecer la predisposición del hombre aún más, para que viendo, vean, ¿recuerdas? Y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Es una forma de juicio. Pero en particular la parábola de los labradores malvados toma los elementos de la ilustración del Israel como una viña descrita en Isaías capítulo 5, que hace algunos domingos estábamos meditando. Cuando dice el Señor, mi amado plantó una viña en una ladera fértil y se esperaba que diese uvas dulces y dio uvas amargas. Y pregunta, ¿qué hará mi viña? Y etcétera, ¿verdad? Y es que las parábolas, por lo regular, toman ilustraciones de algo que es cotidiano en la cultura de los judíos. Así es que, o bien, esto tendría que ver con algo que ellos ya habían entendido, porque, por supuesto, siendo ellos expertos en la ley, debían entender a qué se refería Jesús. Así es que la intención que tenía Jesús, como al principio lo estaba yo diciendo, a diferencia de otras parábolas, es que ellos esta vez sí la pudieran entender y que les fastidiara en su corazón, que los pusiera total y absolutamente incómodos, claro está. Después de todos los intentos por persuadir a Israel a través de sus profetas, a quienes golpearon, afrentaron, y como el caso de Juan el Bautista, quien incluso fue asesinado, ahora el mensaje es claro por parte de Jesús para que lo entiendan. Ellos ahora tenían la misma intención que sus antepasados: matar al último enviado de Dios, a su propio Hijo, al cual rechazaron. Pero la muerte de todos esos mensajeros, y en especial la muerte del Hijo, no podría ser el fin de la historia. Jesús pasó de la metáfora de la viña a la metáfora de un edificio, citando el Salmo 118 en el verso 22, que dice, en el Salmo 118, en el verso 22, que por cierto parece que ignoraban los religiosos por lo que dice Jesús. Dice el verso 10, la siguiente parte, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Disculpen ustedes, cité el Salmo 118, verso 22, pero estoy leyendo Marcos en el capítulo 12, verso 10. Disculpen, por favor. Lo vuelvo a leer. Verso 10, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 11, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquel que rechazaron, entonces vino a ser la principal piedra del ángulo, la parte más importante de la base que sostiene toda la estructura y simetría de un edificio, como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4 de Hechos.
Hechos capítulo 4, verso 11. Hechos 4:11 dice, Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual, que dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero esta también es una profecía poderosa respecto a la iglesia, pues el pueblo escogido por Dios, mismo compuesto por judíos y gentiles, tiene como cabeza a Jesucristo mismo. Y te voy a pedir que por favor me acompañes a Efesios capítulo 2, vamos a leer del verso 13 al verso 22 rápidamente. Efesios 2, 13 al 22. Dice la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y observa, ¿quiénes somos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como dice el apóstol Pedro, me parece que es en 1 Pedro 2, a partir del verso 9, somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Pero la cabeza de esta edificación es Cristo. Amén. Era de Israel el privilegio de revelar a Dios a las naciones. Tenía esa visión al principio el Señor, de que Dios fuese revelado a las naciones a través del pueblo de Israel. El Señor siempre quiso que el mensaje de la salvación se extendiera por todo el mundo, usando originalmente a Israel como el medio para ese fin, siendo ellos luz para los demás. Dice el Salmo 67, los versos 1 al 2. Salmo 67, 1 al 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Pero este privilegio les fue quitado. Por eso la parábola tiene como objetivo señalar que la viña les fue quitada a quienes les fue confiada y ahora se ha dado a otros. Y pregunta a Jesús en el verso 9, si estás en Marcos capítulo 12, el verso 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Subraya, lo señala, lo encierra, lo dará su viña a otros. La predicción de que el dueño de la viña destruiría a los labradores se cumplió posiblemente en el año 70, cuando los romanos, conducidos por el general Tito, destruyeron Jerusalén y el templo, que hemos estado citando o mencionando varias veces. Los otros a quienes se debe entregar la viña se describen con mayor detalle en Mateo capítulo 21, verso 43. Mateo 21, 43.
que dice, por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de ustedes. Esto es lo que les dice Jesús a los religiosos. Y será dado a gente que produzca frutos de él. Qué interesante. Ellos le preguntan con qué autoridad haces estas cosas y él no les contesta por su endurecido corazón. Ellos no podían entender ni aceptar la autoridad de Cristo. No lo veían como la principal piedra del ángulo. Por esa razón, dice el Señor, les será quitado el reino a ustedes y será dado a gente que produzca frutos de él. Entonces, se espera de los nuevos labradores que teman a Dios. Y este es el mensaje de esta ocasión para nosotros como iglesia, mis queridos hermanos de la tierra fértil y amigos que nos están viendo por primera, por segunda vez y que tengan la oportunidad de escuchar con paciencia este mensaje. Se espera que los nuevos labradores teman a Dios y le entreguen el fruto de la viña. Hoy vamos a encontrar un sinónimo de discípulos en esta parábola, el cual es la palabra labrador. Y no me refiero a los labradores malvados, sino a los nuevos labradores. Así que pido a Dios que tengamos entendimiento de discípulos, los cuales se ocupan en buscar tener el fruto que el Señor de la viña demanda a cada uno. Dice el Espíritu en Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y está plasmada, mis queridos hermanos, en este hermoso ejemplar de la Biblia, que, como dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. ¿No te interesa que a través de estar constantemente escudriñando la Biblia y conociendo a Cristo a través de ella, Él se esté reflejando como luz en tu corazón, como ese lucero de la mañana? Por tanto, es necesario. Labradores, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¡Oh, qué lástima! Qué lástima que ahora que estamos viviendo y viendo más claramente, tal vez, cómo se van cumpliendo cada vez más las señales de la inminente venida de Cristo por su iglesia, ante el escenario catastrófico de enfermedades, de violencia, de corrupción en la política, de falsos cristos que estamos viendo en todo el mundo y que promete aumentar, estemos descuidando aún así mantener firme, sin fluctuar nuestra vocación, queridos hermanos. La Biblia dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Les he contado del pastor Rick Joyner en su libro La búsqueda final, relata que en esa maravillosa revelación que tuvo respecto a la experiencia de haber visto el cielo, él dice haber conocido a un famoso reformador, así le llama. No dice su nombre. Lo que más le llamó la atención es haberlo visto entre las vírgenes insensatas. Lo que significa que él se durmió, es decir, desatendió las cosas que escuchó e incluso que enseñó a otros. Aunque no dice su nombre, pero por la descripción de sí mismo pareciera tratarse de Martín Lutero.
Terminó creyendo que era uno de los más grandes apóstoles, es decir, se enorgulleció. Y la historia cuenta que arremetió duramente contra quienes no se unieron o no comulgaban con su doctrina, persiguiéndoles incluso. Y uno de esos grupos que no comulgó y no siguió a Lutero, claro está, fue el pueblo judío. Así que Lutero terminó volviéndose un antisemita, e incluso los persiguió duramente. Y esa fue la última etapa de su vida, escribiendo libros en contra del pueblo judío. Terriblemente. Pero les decía, ese personaje que describe Joyner no tiene nombre, pero puedes ponerle el nombre que tú quieras, incluso puedes poner el nombre de Gabriel Hernández. ¡Claro que sí! Embona perfectamente bien ahí. Lo impresionante para Joyner es que este famoso reformador debiera estar entre los más acercados a Dios y estaba entre los santos más alejados, entre los últimos santos más alejados del rey. Dios quiera que no seamos así nosotros y no nos conformemos solamente con la promesa de una salvación, la cual, claro está que ya ha pagado Cristo en la cruz del Calvario, es un regalo para nosotros, pero nuestra visión es conocer el rostro de Cristo, conocer el rostro de nuestro Dios. ¿Amén? Lee conmigo Lucas capítulo 12, verso 35 al 38. Lucas 12, 35 al 38. Dice el Señor: estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, es decir, ya se tardó. Y aunque venga a la tercera vigilia, ya se super tardó. Si los hallare así, ¿cómo? Vigilantes, atentos, para cuando Él llegue. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Por tanto, queridos hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, vigilantes, estemos vigilantes. Me llama la atención la actitud del señor de la viña. Él podría haber traído a las autoridades y recuperar lo suyo. Y emitir a estos labradores asesinos a la cárcel. Pero les dio otra oportunidad, enviándoles a su hijo. Dice el verso 6, ahí si estás en Marcos, capítulo 2, en el verso 6, dice: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Claro, el amor de Cristo. El amor de Cristo, mis queridos hermanos. El amor de Cristo. Muchas veces a nosotros como iglesia el Señor nos ha dado también, al igual que a esos labradores malvados, la oportunidad de convertirnos justamente en esos nuevos labradores. Como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que ahora nosotros somos los embajadores, como si Dios hablase por nosotros, diciendo: este es el tiempo de la reconciliación, arrepentámonos. Mis queridos hermanos, tú y yo somos esos labradores, nuevos labradores, los discípulos de Cristo. No podemos nosotros tener una actitud de indiferencia, de desatención al Señor. Yo cité este pasaje del libro de Rick Joyner porque me llama la atención que, pudiendo haber sido este gran reformador, no sabemos quién es, insisto, puedes ponerle el nombre que tú quieras,
Pareciera que él merecía estar en los tronos, cerca del rey, pero no, estaba hasta lo último de la fila. Mis queridos hermanos, no podemos confiar en nosotros diciendo que no apostataremos algún día. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que Lutero? ¿Somos mejores que Pedro, que cara a cara a Jesús le prometió diciendo, yo no me escandalizaré de ti, es decir, no tropezaré de ti? Pero sabemos la historia. ¿Somos mejores que ellos? Hermanos, se espera que los nuevos labradores teman a Dios y le entreguen el fruto que Él espera recibir de la viña, de su viña. Así es que el mensaje es claro para nosotros como iglesia. Dios busca a esos nuevos labradores. Por eso la consigna de Jesús cuando ve a esos samaritanos venir corriendo a Jesús a buscarle después del anuncio de esa mujer samaritana, y voltea a sus discípulos diciendo, ustedes dicen que faltan meses para que llegue la siega. Les digo que la siega ya está lista. Rueguen al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Mis queridos hermanos, de todo lo que nosotros recibimos cada 8 días, ¿qué haremos con eso? Darlo de gracia. ¿Cómo podemos nosotros estar entonces vigilantes a la venida, expectantes, ansiosos por la venida de nuestro Señor Jesucristo? Perseverando. Podemos estar hoy en este conflicto de estar a distancia. Hace 8 días solamente estábamos conectados 5. Yo pues estoy viendo hoy, no estamos siendo más o muchos más. Pero los pocos que seamos, mis queridos hermanos, no importa. No soltemos nuestra perseverancia. Aunque el Señor ya haya tardado la segunda vigilia, la tercera vigilia, permanezcamos fieles, sabiendo que en poco el Señor puede venir a buscar del fruto de su viña. ¿Qué cuenta le vamos a dar? En cualquier momento, como aquellos 3 siervos, los llamará y nos dirá, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Habrá unos que sí digan, bueno, pues yo invertí, y etcétera, y de estos 5 te doy otros 5, y la respuesta del Señor será, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así sucesivamente, pero jamás seamos como aquel siervo que, más bien temiendo mal a su Señor, enterró el talento. Y creyendo que hacía lo correcto, pero el siervo, el Señor de ese siervo le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Mis queridos hermanos, el mensaje es claro. Se espera que los nuevos labradores teman a Dios y estén preparados para dar al Señor de la viña el fruto que espera de su viña. Amén. Señor, perseveramos, Señor, en el mensaje, muchas veces impopular, Señor, porque no es el mensaje de la prosperidad, Señor, pero sí el mensaje de advertencia que tú cada vez haces más patente, Señor, en la vida de tu iglesia, Señor. Así es que, como dice tu palabra, Señor bendito, en Hebreos, lo que leímos en Hebreos, y lo voy a leer en mi oración. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Señor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Yo te ruego que tú, a través de tu Santo Espíritu, muevas nuestros corazones a una verdadera, sincera, honesta, genuina y constante búsqueda de tu rostro, Señor. Y que no nos durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos vigilantes y nos conduzcamos con temor delante de ti, porque, Señor, tú nos llamarás a cuentas, Señor. Y qué triste que muchos de nosotros terminemos como ese grupo de falsos labradores malvados,
Y que el Señor diga, les he quitado el reino para dárselo a otros, que produzcan el fruto de Él. Señor, lejos estemos, como decíamos anteriormente, de ser una higuera con solamente hojas, Señor. Quieras tú, a través de tu Espíritu, producir en nosotros el fruto que tú estás buscando, Señor. Pido por esta hermosa congregación, la Tierra Fértil, Señor, que tú sigas haciendo tu preciosa obra en cada uno de nosotros, Señor. No, Señor, pensamos en la cantidad de personas, asistentes, perseverantes, Señor, sino pensamos en el crecimiento de no solamente conformarnos con ser creyentes, sino discípulos. No solamente conformarnos con ser hijos tecnones, inmaduros, sino juyos, maduros, que esperan ansiosamente a que su Señor venga. No importa que ya sea la segunda vigilia, no importa que sea la tercera vigilia, y seamos encontrados vigilando tu segunda venida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.